Buenos días, hermanos. Un gusto de conocerles. Ahora, mi nombre es Samuel Ibaraki, ya presentó al pastor. Y gracias al pastor Raúl que me da bueno, Dios le está usando, así que le llamé desde Pucallpa. Y siempre los pastores dicen, llámeme con tiempo, ¿no? Llame con tiempo. Y yo no soy tan bueno para llamar con tiempo, soy más del momento, ¿no? Así que digo, bueno, si no puedes, pastor, o esa iglesia, pues sigo llamando desde Pucallpa, hago mi agenda, llamo desde Pucallpa. Entonces, qué bien que el pastor Raúl dijo, está bien, pastor, ven, y hay 3 cultos para ti, vas a predicar las 3 cultos. Ah, qué bien. Entonces, hermanos, soy pastor de la Iglesia Bíblica Bautista allá en Pucallpa, el distrito de Yarinacocha. Ahí estoy pastoreando desde el año 2000, ¿no? Fue el año 2000 que empecé pastoreando ahí, estoy ya 26 años. Y gracias a Dios, Dios me bendijo con una esposa. Tengo 2 hijos, una ya está casada, una mujer ya se casó, y la otra está soltero, 23 años. Así que con 2 me jubilé, con 2 hijos nada más. Lo que normalmente en la selva no es eso el caso, por si acaso. En caso de mis padres, nosotros fuimos 12 hijos, 12 hermanos, ¿no? Eso sí, mi papá era muy trabajador en esa parte. Así que, hermanos, un gusto de conocerlos a ustedes. Gracias a Dios por la iglesia, por sus siervos. Conozco al pastor Juan Pablo Huarcaya también. Él visitó con su esposa a nuestra iglesia. Tuvimos un tiempo muy bendecido. Y bueno, Dios está obrando y está trabajando en las vidas de sus hijos, de su rebaño, en todo el mundo. Ahora, antes de dar el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, tenemos una obra misionera, bueno, 2 obras misioneras por el río Alto Ucayali, se llama Nuevilandia y Santa Belita. Hacemos la obra misionera por esos lugares de los ríos. Entonces, como dice el pastor ahí, pues en pleno sol, tenemos que taparnos así como en los países árabes para soportar el sol, ¿no? Pero así vamos, en embarcación pequeña o embarcaciones un poco más grandes, pero tenemos que llegar a lugares donde tenemos que compartir, enseñar la palabra de Dios a nuestros hermanos que ya conocen la palabra de Dios. Ahora, les cuento un poquito por esto, ¿no? Bueno, cada vez venía o algunos hermanos se iban de acá de Lima a Pucallpa. Y entonces, no sé, pues o sea, Dios quiera que me vista así, no sé, pero al final me dice, pastor, toma este terno para ti. Venía a Lima también, una hermana se me acerca, después de predicar, me acerca, pastor, este terno para ti. Pero allá en Pucallpa poco usamos terno, pues no usamos mucha calor, ¿no? Entonces dije, bueno, por algo Dios me estará este vestidito para poner. Entonces, ya que me voy a Lima, no hace mucha calor ahí, me pongo mi terno, me pongo mi corbata. Y además, por la red social y la internet, le veo a Franklin Graham, bonito, tiempo antiguo, qué bien. Franklin Graham está con su terno y todo. No sé si ustedes han sabido que Franklin Graham vino acá a Lima, ¿no? Ah, ya, entonces, si alguien puede sentirse un poco, me siento un poco bicho raro, pero Franklin Graham estaba con su terno. Así que, hermanos, bueno, la historia empieza. Yo estaba en la Iglesia Bíblica Bautista de Zárate y yo vine de la selva, hermanos, no conocía nada. Mira, yo recibí a Cristo en un pueblo, un caserío llamado Santa Belita, en la cual hacemos la obra misionera. Entonces crecí ahí hasta mi adolescencia. Ahí yo recibí a Cristo como mi salvador personal. Mi hermana Magdalena se llama, ella estaba aquí en Lima, nos llevó el evangelio para hablarnos del amor de Dios, de Cristo. Y el primer año yo no recibí, el segundo año sí recibí al Señor, tenía 16 años. Ahí recibí a Cristo como mi salvador, comencé a leer la palabra de Dios, nos reunimos, no había iglesia, solo nos reunimos en una casa con mis hermanos y familiares. No fue mi papá, mi mamá, no fue el pastor, porque no había. Fue la palabra de Dios obrando, hermanos, obrando, leyendo, comenzar a leer. Como dice la Biblia, sentir ese primer amor, ¿no? Lamento y me siento no bien cuando uno no siente ese primer amor. Pero el primer amor
es esto. No sé si ustedes saben cuál es nuestro primer. Pregunto a ustedes, ¿cuál es nuestro primer amor en la vida? ¿Alguno de ustedes sabe? De repente a su costadito. ¿Quién es nuestro primer amor? Nuestra mamá. Cuando éramos niñitos, yo cuando era niñito no me despegaba de mi mamá, y cuando mi mamá me dejaba yo lloraba, porque es mi amor, mi mamá. Y claro, cuando eres joven, cuando eres señorita, va a haber otra oportunidad de otro primer amor, ¿no es cierto? Pero hermanos, empieza allí. Entonces cuando uno recibe al Señor Jesucristo, la Biblia habla de ese primer amor. Y debemos cultivar, debemos mantener siempre eso y no se apague, porque eso dice la Biblia, que se enfría. Entonces ahí es un problema. Entonces ese primer amor, yo sentí eso estando en mi pueblo, en mi casería. Comencé a leer la Biblia, no había pastor, nos reuníamos, cantamos coros, himnos y yo comenzaba a leer la palabra de Dios todos los días, 16 años. Y Dios comenzó a obrar, Dios comenzó vicios, costumbres, fiesta, comencé a dejar. Porque me di cuenta que a Dios no le agrada eso. Entonces, hermanos, de ahí de Santa Belita, habiendo conocido a Cristo como mi Salvador 16 años, mi hermano estaba aquí y me dice, yo digo, necesitamos quien predica, acá no hay quien predica la palabra, ¿no? Y además de eso le digo, me dice, ¿por qué tú no decides servir al Señor? Más adelante prepara porque seas pastor. Yo digo, pastor no, porque en la Biblia yo leo que a los apóstoles, a los que servían al Señor, les perseguían, les encarcelaban. Y yo creo que si yo también sirvo al Señor me va a pasar eso. Y no me gusta eso. De que voy a seguir, pero no como pastor. Pero hermanos, Dios comenzó a trabajar también eso. Fue también un toque de Dios en mi vida, en mi corazón, de tal manera que de mi pueblo, Santa Belita, es un caserío, de ahí salí a la ciudad, a Pucallpa, y de Pucallpa, pero antes de eso ya mi hermana coordinamos con ella y le dije, siento esto. Entonces ella me dijo, hay un seminario bíblico bautista allá en Lima. ¿Y por qué no vas y te preparas? Bueno, ¿con qué dinero? ¿Qué esto? Bueno, hermanos, al final salí de mi pueblo, tenía mucha tristeza de mi mamá, de mi papá, les dejaba a ellos. Yo era adolescente todavía, 17 años. No sabía que era menor de edad, pero al final yo salí, hermanos, y vine a Lima. Y vine a estudiar en el seminario bíblico bautista acá en Chillo. El pastor de la iglesia bíblica bautista de Zárate, el pastor Pedro Vilches, mi pastor, que ya se fue. Entonces, hermanos, así empezó. Ya estando en la iglesia, seguro que no me vestía bien, seguro había una hermana que me decía, ven, arregla mi jardín, límpiame esto, me daba trabajo y me daba una propina. Yo estaba estudiando ya en el seminario. Entonces ya tuvo mucha confianza, una señora de edad, sus 2 hijos estaban estudiando en la universidad, medicina, y de hecho me observaba, ¿no? Y un día me dije, Samuel, ven. No, y siempre me daba una propina, me ayudaba. Entonces me dice, Samuelito, me dice, ¿no? Ven, quiero hablar contigo. Entonces yo dije, tal vez me va a dar la propina. Entonces, ven, pero me dice, pero no te vas a molestar, me dice. Entonces cuando dije, no te va a molestar, yo pienso, esta no va a ser propina, ¿no? Entonces me llamó y me dijo, ¿sabe qué, Samuel? Me dice, trata de vestirte bien, haciendo un esfuerzo, cómprate un perfume y esto. Porque me dice, yo sé que una chica te puede querer, porque se había dado ya cuenta ella, ¿no? Así que arréglate bien. Y entonces una señora ya murió. Ahora le estimo, en ese momento no la estimaba, porque me dijo, para mí cosa dura, ¿no? Pero ahora le estimo. Qué bien por esta señora, digo, por esta hermana. Así empezó y desde ahí, hermanos, digo, ¿verdad? Voy a tratar de hacer. Y en eso pues me regalan el terno, me regalan 3 ternos, ya 4 ternos, pero en Pucallpa no se usa. Voy a Lima, ahí me voy a poner. Y por eso estoy aquí, hermano. Yo también siento un poco de calor ya ahorita. Pero digo, Franklin Graham estaba en Lima y estaba también con su ternito. Qué bueno. Bueno, los americanos se destacan en esa parte. Hermanos en Cristo,
ya la hora está yendo, entonces les invito Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, a buscar en sus Biblias, hermanos. Mateo capítulo 13. Les invito a ponerse en pie un momentito, unos minutos para leer la palabra de Dios y orar a Dios, y después de la oración, hermanos, se sientan. Dice así, leo Mateo capítulo 13, dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, a cual a 60, a cual a 30 por uno. Versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por poder participar de esta bendición. Señor, el culto de tu iglesia, de tu congregación, Señor, en este lugar. Gracias por los siervos tuyos, empezando por el pastor Raúl. Gracias por usarlo, Señor, y los demás pastores que ayudan, Señor, en la obra. Esta es la obra tuya, Señor, tu iglesia, Señor. Y gracias por obrar en cada vida, en cada corazón. En esta hora, en este tiempo, Padre, en esta mañana, Señor, permítanos entender, comprender tu palabra y poder aplicar a nuestra vida cristiana, Señor. Gracias por las personas que están aquí, Señor. Si en esta mañana hay alguien que todavía no ha experimentado esa siembra, Señor, que vamos a ver en esta hora, esa siembra de la semilla de tu palabra en su vida, en su corazón, permítale en esta hora, en esta mañana, Señor, poder sentir el toque tuyo, Señor, el toque de tu palabra en su vida, así como lo has hecho en mí, así como lo has hecho en muchos de nuestros hermanos aquí presentes. Pues de igual manera, Señor, obra en cada vida, en cada corazón de los que todavía, Señor, no han experimentado, que puedan tomar decisión en esta mañana. Vamos a aprender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Bien, hermanos, les voy a compartir, les voy a dar la palabra de Dios. Cosa sencilla, ¿no? Que tal vez usted ya la ha escuchado varias veces. Y vuelvo a repetir. Mira, la palabra de Dios no tiene límite. A la palabra de Dios nosotros no lo podemos encerrar, hermanos. Porque yo ya la he escuchado, tal fulano lo dijo, o tal predicador, o aquí alguien me dijo, o yo ya he leído, y la encierro, yo ya sé eso. O sea, a la palabra de Dios no lo podemos encerrar. O sea, la palabra de Dios no tiene límites. La Biblia dice que es agua, mi hermano, es un agua. Pero también dice la Biblia que la palabra de Dios es luz. Pero también dice la Biblia que la palabra de Dios es una espada. Y si vamos a Eclesiastés, dice es como clavo. Entonces, también dice, hermanos, es como, la palabra de Dios es como fuego. Entonces, a ver, quiere encerrar todo esto, no vas a poder encerrar, ¿no? Y podemos seguir mencionando la lista. Pero eso es lo que dice la palabra. Por tanto, a la palabra de Dios no se le puede encerrar. Bueno, ya la sé, ya la escuché, ya esto pasó de moda para mí. No, la palabra de Dios, hermanos, siempre será vigente, siempre será presente en la vida, en nuestra vida, hermanos. Así que con esa garantía, con esa claridad, hermanos, sé que de repente ya lo he escuchado, con esa seguridad, digo, hermanos, voy a compartirles esta narración del Señor Jesucristo.
Y una cosa que también me llamó la atención es que cuando la palabra de Dios dice, habla, muchas veces le dice en una situación literal, pero también lo dice en una situación espiritual. Pero también cuando la palabra de Dios habla, muchas veces habla en el tiempo pasado, la palabra de Dios habla en el tiempo presente y también habla en el tiempo futuro, también. Por tanto, uno cuando lee la palabra de Dios, bueno, yo decía, está bien, me habla a mí, pero no sabemos que esta palabra, hermanos, que va a ir, o sea, no sabemos cuántos años más nos permite vivir en esta vida, pero la palabra va a seguir avanzando. Entonces, muchos decimos, no, bueno, aquí la palabra de Dios habló en el tiempo pasado, está bien. Pero también dice, bueno, no está hablando en el tiempo presente. Bueno, que no está hablando en el tiempo futuro. Pero también es esto, hermanos, la palabra de Dios nos habla en el tiempo pasado, nos habla en el tiempo presente y nos habla en el tiempo futuro. Cuando Dios quiere aplicar su palabra, lo da los tres o más, si Él quiere. O sea, por eso es que la palabra de Dios no tiene límite. Ya Él va a obrar. Y según Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, hermanos, dice que la palabra de Dios sale de la boca de Dios que usa a sus siervos, sale la palabra y la palabra de Dios dice va a hacer lo que Él quiere. Pues en esta mañana voy a aplicar la palabra, no sé el Señor qué quiere hacer, pero mi deber y deber de todo predicador, de todo que predica la palabra de Dios, es dar la palabra, como dijo cierto predicador, no sé si es Charles Spurgeon o D.L. Moody, dijo, suéltale, o Juan Bunyan, suéltale, es como, la palabra es como un león, suéltale, déjalo que hace libre y verás lo que hace la palabra, que hace esa fiera, ese león, pero en este caso es la palabra de Dios. Entonces, sácalo, dice, ¿no? Entonces, hermanos, mira, esta narración bíblica, 3 tipos de terrenos negativos, 3 tipos de terrenos negativos. La Biblia dice que ese terreno representa nuestro corazón, ¿ya? Pero también dice que en esos 3 tipos de terreno, antes de los 4 que vamos a ver, que es positivo, la cuarta es positivo. Bueno, hermano, ustedes saben ya la Biblia, entonces yo solamente voy a resumir y tratar de llegar al punto. Dice, 3 negativos, hermanos, y 1, la buena tierra, positivo, buen terreno. Pero dice la palabra de Dios, si leemos todo y leemos los otros evangelios, vamos a ver que dice que es el corazón, el terreno, la tierra, es el corazón del hombre. O sea, tu corazón, mi corazón. Entonces, pero también dice, habla del sembrador. El sembrador, así resumiendo, es el Señor Jesucristo, que dio la palabra y decimos que la palabra, el verbo, la palabra y el Señor Jesucristo dio su palabra, están los evangelios y todo lo que resume en Cristo, tanto el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, al final resume en Cristo. Entonces, el sembrador es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es la semilla? Bueno, la semilla también lo recibimos en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es la semilla. Por tanto, dice, sale el sembrador, hablando del Señor Jesucristo, y claro, el Señor Jesucristo tiene sus siervos, sus apóstoles que colaboramos y todos los siervos de Dios, pero al final Él sale y lanza la semilla a esos 3 tipos de terreno. ¿No? Esos 3 tipos de terreno. Vamos a leer, hermanos. Ya, vamos a leer, para que sea la palabra de Dios hablándonos. Mira el versículo 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 3, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el Señor Jesucristo, he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador, el Señor Jesucristo, sale a sembrar. Y dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ese es el primer terreno. Dije, hermanos, si lo entiendo bien, lo agarré bien. Este terreno es pisoteado porque es junto al camino, la gente camina por ahí, cae la semilla, pero vamos a ver el versículo 19, que tiene que ver con el versículo 4. Dice, cuando alguno oye
cuando alguno oye la palabra del reino y dice que no la entiende, viene el malo, que es Satanás, ¿no? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, el terreno, es el que fue sembrado junto al camino. Bien, es un terreno pisoteado, entonces cae la semilla ahí, pero al final no puede brotar, es un terreno duro, hermanos, seco, no hay humedad y está pisoteado, entonces vienen las aves, dice que lo comen. Y al final, pero dice ahí que no entiende. Entonces muchas personas oyen la palabra de Dios, es sembrada, es lanzada la semilla en su terreno, en su corazón, por su oído, por lo que oye, por eso es lo que dice el Señor en el versículo 9, pero al final no la entiende. Y claro, si una persona que recibe la palabra de Dios no se debe caer, dice, bueno, vemos en nuestra iglesia, o a veces en la iglesia, algunas cosas no entiende y se quedan ahí. Hay medios, por eso Dios ha puesto en la iglesia, ahí menciona en el libro de Jueces capítulo 4, donde dice que Dios levantó a los profetas, a los apóstoles, que ellos ya quedaron en el pasado, pero vamos al tiempo presente. Habla de los evangelistas, habla de los pastores y habla de los maestros. Y él dice, según leyendo el capítulo 4 de Jueces, dice que es para que la iglesia se edifique, para el crecimiento de la iglesia. Entonces, ¿qué hace la persona? Puede ser yo. En el caso mío, yo recibí a Cristo y la verdad no entendía muchas cosas, no entendía. Pero no me quería ir, hermanos. Eso es lo bueno de lo malo, de las cosas malas, de lo bueno. Dije, no me voy a quedar ahí. Comencé a leer. Llegaron los cursos de Fuente de Luz y otros cursos. Pero llegó un misionero ahí. Comencé a indagar, preguntar. Yo siempre he sido preguntón. Y a veces yo visito a los hermanos, alguna pregunta, algún comentario. Usted tiene lo que Dios le hace en su vida o quieren preguntar, alguna cosa han leído en su devocional, tienen alguna pregunta y parece que los hermanos ya saben todo. Dice, no hay. Y ya le digo, qué bien, no tienen ninguna pregunta. Entonces yo tengo una pregunta, yo soy el pastor, yo tengo una pregunta. Y les hago la primera pregunta. Entonces les pregunta, y ahí no pueden escaparse. Ya cuando les pregunta y se abre y recién comienzan a preguntar. Entonces, hermanos, dice que no entiende, porque está pisoteado, no está duro. Entonces, junto al camino, eso quiere decir que esta persona, su corazón, hay muchas cosas que están en su corazón, otras cosas. No está diciendo, quiero recibir la palabra, quiero que la palabra de Dios crezca y fructifique. No, está en otras cosas, pero ha recibido la palabra, ha sido sembrado ahí. Entonces la idea es que el creyente no se quede ahí. Si no entiende, debe buscar los medios que Dios ha dado en su iglesia. Uno, en primer lugar, el pastor. Hoy en día, hermano, que tenemos la internet, por supuesto hay de todo, hay cosas buenas y cosas malas también en la internet, pero para eso están los siervos de Dios, para eso están los maestros, para acudir, decir qué nos conviene y qué cosa no nos conviene, porque la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, ni todo edifica. O sea, todo se puede hacer. Sí, se puede hacer todo, pero no todo conviene, ni todo edifica. Entonces hay que diferenciar. Por eso necesitamos, hermanos, la ayuda del siervo de Dios para que nos oriente. Esto no conviene, esto no conviene, esto no conviene, ¿qué no conviene? Entonces, para eso están los siervos de Dios, para eso están los maestros que van creciendo, ¿no? Entonces, que no se quede ahí. Entonces, dice, hermanos, aquí en el versículo 19, justamente dice acá que también la semilla es sembrada en su terreno, pero no entiende. No hay excusa para decir, no entiendo la palabra, me da sueño solamente. No, tenemos que romper esa barrera, hermano, y buscar la ayuda. Uno, orando a Dios. El Espíritu Santo ha prometido enseñarnos, pero Dios ha hecho los medios. Por eso ha puesto instrumentos humanos. ¿Ya? Hay cosas que yo no entendía. Por ejemplo, ustedes, hermanos, yo no entendía, de repente usted sí lo entiende, pero yo sí no entendía. Cuando escuché
un grupo de creyentes decía, sin santidad nadie verá al Señor. Y claro, por eso hablando de otra agrupación, no tienes que poner esto, no tienes que pintar, ¿no? Un montón de cosas, tienes que ser tu vestido hasta acá y todo, una regla, un dogma. Y ellos decían, esa es santidad. Y algunas otras cosas más. Y en los varones igual. Entonces, sin santidad, pues yo no me siento nada santo, ¿no? Entonces, indagando, leyendo, pero conversamos con otro pastor, con otro siervo de Dios. Y me dice, ¿cómo la gente, cómo algunos pastores, algunas iglesias lo entienden de esta forma? Pero no es así. Cuando leo el libro de Charles Spurgeon, comienzo a leer, y él, dentro de sus escritos, dice, hermanos, de que sin Cristo no hay santidad. Sin Cristo no hay santidad. Busca ser santo fuera de Cristo, no lo hay. Entonces lo que quiere decir el versículo es, sin Cristo nadie verá al Señor. Sin Cristo. Porque si estás con Cristo, por ahí empieza la santidad. Estás separado para Dios. Pero si estás sin Cristo, ¿cómo va a haber santidad? Por tanto, el texto bíblico podemos entender de esta forma. Sin Cristo no hay santidad. Haga lo que hagas. Ese es uno. Leo el capítulo 13 de 1 Corintios, donde habla del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese, dice, todos mis bienes para los pobres, para ayudarlos, y si no tengo amor, de nada me sirve. Después dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y dice, y si no tengo amor, al final nada soy, no lo entiendo. Justamente si una persona pues reparte sus bienes porque tiene amor, y si da su cuerpo para ser sacrificado por otros o quemarse en lugar de otros, es porque tiene amor. Siempre acá dice que no le entiendo. Leyendo. Pero dice primera de Juan, dice que Dios es amor. Amén, hermanos, Dios es amor. Si Dios es amor, entonces, ¿qué quiere decir 1 Corintios capítulo 13? Porque una persona que ama a la gente, pues se sacrifica. Entonces, leyendo bien, hermanos, entonces, y buscar algunos comentarios, leía al otro, y dice acá, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Cristo, nada soy. Si yo repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si no tengo a Cristo, que es amor, nada soy. Y si yo entregase mi cuerpo para ser quemado, y todo lo que dice 1 Corintios capítulo 13, y no tengo a Cristo, nada soy. Porque el amor es Cristo. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Entonces, ¿dónde está el amor? En Cristo, que es Dios, porque Dios es amor. Si tengo a Cristo, sí. Entonces, hermanos, yo pensaba que se contradecía. No se está contradiciendo la Biblia. Entonces, hermanos, no hay excusa para me quedo sin entender. Y ahí aprovecha el enemigo, viene y se lo lleva. Si no entiendes, busca, hermano. Uno, orando a Dios. Dos, ahí están los siervos de Dios, ahí están los pastores. Por gusto no está el pastor. Algunos creen que el pastor es para que esté de lujo. No, hermano, para que trabaje. ¿Cuál es su trabajo? Hermanos, enseñar la palabra de Dios. Por eso dice en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles comenzaban ya a atender a la gente, y entonces ellos se dan cuenta que están descuidando. ¿Qué cosa estaban del ministerio de la oración y la palabra? Entonces dijeron, no es bueno que estemos dejando esta parte. Entonces buscaron, como veo acá, ¿no? Cada hermano está haciendo. Y el pastor se dedica a orar y a enseñar. No es que no quiera hacer nada. Hermanos, enseñar y orar es mucho trabajo, por si acaso. Entonces, hermanos, no hay excusa para quedarse sin entender. Hay que buscar. No hay que quedarse en ese terreno que cayó la semilla, hermanos, en ese terreno endurecido. No, y si no, hay que salir de ahí.
Vamos al otro, ya, vamos al otro. Hermanos, el versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero dice, salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Eso mismo le explica el mismo Señor Jesucristo, ya no necesita explicarme. El versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento, dice hermanos, que dice, la recibe, y así he visto yo a muchos, incluyendo yo mismo también, lo recibe con gozo. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, dice, la aflicción. ¿Quién no se sentía afligido muchas veces, hermano? ¿Cuántas veces yo me sentía afligido? Digo, así es la vida cristiana. ¿Y dónde está que el Señor nos libra? A veces uno llega a pensar, dice aflicción o persecución por causa de la palabra. ¿Y qué dice? Y luego, otra vez, se estanca, tropieza, hermanos. Mira, y así hay muchos creyentes. No estoy hablando de aquí, yo no, hermano, qué bueno que ustedes estén adelante, pero yo he notado eso. Yo ya tengo más o menos, me acerco hace 40 años de haber recibido a Cristo como mi Salvador. Y he visto de todo y voy viene de todo. Y viéndome a mí mismo también. O sea, yo puedo notar cómo soy. Y noto lo que dice aquí, eso lo veo en mí. La cosa no es quedarme ahí. Entonces dice aquí, en pedregales. Entonces esa tierra está pura. Entonces, eso es trabajo, hermano. O sea, sacar las piedras de ese terreno, eso es gran trabajo. Mira, eso es esfuerzo, requiere trabajo. Los cristianos, los creyentes que han recibido la palabra y la han recibido con gozo, no se quieren ahí, decir, bueno, que Dios mandará del cielo todo va a mandar del cielo. No, Dios se ha puesto los medios. Y me gustó una persona que dijo así, no, si tú no tienes dinero y le oras a Dios que te dé dinero, no va a pasar nada. O hay alguna otra cosa que tú le pides, ¿cómo? Pero Dios nos ayuda. No, Dios ya ha hecho los medios. Dios ya ha hecho los medios, entonces oras al Señor, está bien, pero al final dice Dios, ahí están los medios. Hay una hermana que falleció la semana pasada, es un familiar. Ella tenía bronquios y sus hijas le decían, vamos al hospital. Ella no quería, no, así orando a Dios nomás. Entonces le insistían. Por una dice, mira, tú tienes tu CIS, vamos, te vamos a llevar al CIS. Aceptó, por la mucha insistencia, aceptó de ir al CIS. Mañana nos vamos. Al día siguiente, hermano, ella misma dice que al CIS, a los documentos, a los papeles, lo escondió. Después buscaban dónde. No había el CIS ya, toda ella la había escondido para no ir al hospital. Y al final, unos 2 días más, muriendo. Entonces yo digo, si ella hubiese ido al hospital, le hubiese tratado bonito, estaría todavía viviendo. No digo que no, todos vamos a morir en un momento, pero otra cosa es negligencia, hermano. Entonces creo muchas veces que nosotros somos negligentes. Bueno, ahí está nuestro terreno, nuestro corazón, con piedra, con dureza, hermano. Somos duros. Yo estaba enseñando a la iglesia, dureza del corazón. Todo domingo en la noche, dureza del corazón. Y encontramos, muchas veces hemos dicho que los incrédulos son los duros de corazón. Pero encuentro en la Biblia que son los creyentes en Cristo, también los endurecidos. Pastor, usted me pregunta, ¿cuál? Incluyendo el Antiguo Testamento. Voy a ir directo a un profeta Jonás. Ustedes van a leer la historia. ¿Cómo era Jonás? Discutía con Dios, hasta se enojó con Dios, hasta renegó. ¿Qué ha hecho Dios? Le podría haber matado al momento, pero le hizo eso, no. ¿Qué hizo, hermano? Mira, Dios le dijo, vete a Nínive. Era el predicador, era el profeta. Vete a Nínive y predica mi palabra, que va a ser destruido Nínive. ¿Qué hizo él? El profeta, el pastor. ¿Qué hizo? Dice, y tenía pasaje, pagando su pasaje, dice, ¿se fue a dónde? A Jope, Tarsis.
¿Qué sucedió yendo? Comenzó a levantarse una gran tempestad, las olas en el mar. Hermanos, al final sortean para ver quién es el que está haciendo problemas ahí. ¿Dónde apunta el sorteo? ¿A dónde sale? Sale que es el profeta, el predicador, Jonás. No los incrédulos, ¿sabes? Porque eran incrédulos los que estaban llevando ahí. Y yo digo, ya que me pillaron, ya que me encontraron que soy culpable, por mí se está pasando. Ese rato me arrodillo ante el Señor. Señor, perdóname porque estoy cometiendo eso. Por favor, perdóname, Señor. Eso hizo Jonás. ¿Qué hizo? Prefirió, hermanos, que le lancen a esas olas, al mar. O sea, ahí estoy viendo que Jonás es un valiente. Yo no haría eso. ¿No tienen ustedes miedo al mar? Yo sí tengo miedo al mar, ¿no? Hay muchas cosas que no lo puedo decir ahorita, pero el mar también es asesino. Hay que saber nadar o qué sé, por un milagro te puedes salvar. Pero, hermanos, dice la Biblia que Jonás prefirió que le lance al mar. ¿Y qué hizo Dios? Preparó un gran pez. No sé si era una ballena y lo tragó. Lo bueno es que no lo mascó, solamente lo tragó, hermanos. Y ahí estando en el vientre del gran pez, 3 días, hermanos, y no murió, pero imagínate el estómago del gran pez, hermanos. Ahí él dijo, se arrepintió. Ahí pidió perdón al Señor. Ya, muy bien. Ya, ahí no termina la historia de su dureza. Y entonces, hermanos, dice que Gampes se fue y le vomitó en la playa. Y entonces él se fue a predicar ya. O sea, ahora sí voy a predicar. Me ha dicho Dios que debo predicar. Voy a predicar con qué ganas, con qué furia. Voy a predicar la palabra de Dios. Ya que él dice así. ¿Qué pasó, hermanos? El rey de Nínive se arrepintió, se convirtió a las cosas de Dios. Inclusive hasta los animalitos hicieron ayuno y todo. Y Jonás dijo, ¿por qué hago este trabajo entonces? ¿Para qué Dios me manda si él ya sabe que yo pasa todo esto? Entonces, hermanos, se fue. ¿Qué pasó? Dijo, quiero morirme. Bueno, dice que hizo una calabacera, una plantita ahí, una sombra, pero de no miró la ciudad, pues esperando ya que lo destruya el Señor. Y resultó que no, porque se arrepintieron. ¿Y qué dijo Jonás? No te dije yo, le dije a Dios, no te dije que tú eres así, tú eres perdonador. Lean el libro de Jonás. Hermanos, Jonás, el gran predicador, con dureza de corazón. Y si él tenía dureza de corazón, imagínate de nosotros, imagínate de mí, de ustedes. Hay dureza. Eso es uno. Marta, María que estaba a los pies de Cristo. Y Marta, ¿qué hacía? Después de mirar a María que estaba escuchando a los pies de Cristo, no dije, qué bien mi hermana, ella me va a contar después. Ya no importa que no estoy escuchando, pero ella me va a contar, porque yo debo preguntar, María, ¿qué dijo el Señor? Pero no fue así. Se fue y le dijo, ¿qué le dijo? Maestro, ¿no te das cuidado? ¿No te das cuenta? Mira, al Señor Jesús, a Dios le dice Marta, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuidado? Que yo estoy en la cocina haciendo yo sola. ¿Y qué le dijo? Señor, le dijo, dile. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama usted? Humildad, obediencia. No, eso es dureza, hermano. Entonces, a veces veo a hermanos, bueno, Dios sabe cómo preparar, cómo enseñar a los pastores. Pero a veces yo veo a los hermanos, parece que los hermanos saben más que el pastor. Pues ya le dan indicación, así tienes que hacer. Bueno, no sé ser aquí, pero yo he visto, y a veces donde estamos, ¿no? Pastores, las cosas tienen que ser así, así. Ellos saben todo ya. Entonces, hermanos, Marta hizo eso. ¿Tenía dureza? Claro que sí. Bueno, y a mi hermana, que es creyente, muy antigua que yo, una vez le dijo, hermanita, le digo, mi hermana, ¿no? ¿Cómo es mi hermana? Qué dura de corazón, y eres creyente más antes que yo. Pero cuando le dije así, me miró de cólera, ¿no? Y ella le dije, no te enojes.
Porque al final de cuentas, le digo, esa dureza de corazón no solamente lo tienes tú, lo tenemos todos. Amén. ¿Ah? ¿O no? Bueno, en ciertas cosas de repente está suave, pero hay otras cosas. A tu esposo, a tu esposa, cómo le tratas, cómo tratas en tu vida, cómo tratas a tu vecino o a tu vecina. Bueno, hermanos, entonces mira, nuestro corazón está lleno de piedra, lleno de dureza, piedra. Entonces, llega la palabra de Dios, hermanos, pero, ¿qué dice? No puede enraizar al final. ¿Qué dice la aplicación? Dice el versículo 20, hermanos, dice que recibe con gozo, pero no tiene raíz, versículo 21, y en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o persecución a causa de la palabra, luego tropiezan, al final se estanca. Ahora vamos al versículo 7. Ya, hermanos, versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y ¿qué dice? Y le ahogaron, la misma situación. Pero en este caso ya no son piedras, sino son la mala hierba, para ser más directo. Son, hermanos, espinos, la hierba, las plantas que salen, pero esta semilla también cayó ahí. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a leer el versículo 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, también oye la palabra, pero el afán de este siglo, no tengo tiempo. Y el engaño de las riquezas, a veces uno nota, ¿no? Cómo prosperar y todo. No estoy diciendo que uno no debe ser prosperar, pero esto nos desvía. Dice, y ahoga la palabra y se hace, ¿qué cosa? Infructuosa. Al final, esa planta que debería crecer, brotar, llevar fruto, al final, nada. Hermanos, estos tres tipos de terrenos negativos. Pero la pregunta es, ¿debe ser así? No debería ser, porque esto requiere trabajo. Esas espinas hay que sacarlas, hay que ir sacando. Entonces, en este caso, hermano, dureza en tu corazón. Porque yo soy dura en ciertas cosas que me estoy dando cuenta. No soy tan fácil de compartir, ¿no? Con los demás. O sea, me refiero a cosas, ¿no? Entonces tengo que despojarnos, tengo que aprender, porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Tengo que cultivar, voy a dar, aunque sea poquito, voy dando, porque es más bienaventurado, ¿no? Así puede ser otra cosa, hermano, ¿no? De repente no soy tan bueno para sonreír, ¿no? Una sonrisa dice que es de gran ayuda para los que nos ven. No me está riendo por gusto, ¿no? Pero a veces todos nos ven serio. Y un pastor dijo así, somos como el burro, cara de burro, dice. Yo no sabía cómo es cara. ¿Y cómo pues es cara de burro? Su cara es larga, ¿no? Entonces, o sea, hay que ir sacando ciertas cosas, hermano, que son durezas, que son pedregales o espinos. Es un trabajo, entonces hay que cultivar. Para eso uno escucha la elección, por eso uno escucha al que nos enseña la palabra de Dios, no tanto el que nos enseña, sino qué es lo que nos enseña. Nos está enseñando la palabra de Dios, porque el que nos enseña puede ser que esté un problema como Jonás, o esté como el problema de otro predicador. ¿Cuál? Busquemos otro, no predicador, sino que Dios le llamó para que seas esto. Dios le dijo para que liberes a mi pueblo. ¿Recuerdan ustedes al gran Sansón? ¿Cómo terminó Sansón? Porque fue obediente a Dios. Se enamoró de una chica que es filistea. Y su papá le dijeron, ¿acaso no hay señoritas, acá no hay chicas en nuestro pueblo que son creyentes también, que creen en nuestro Dios? ¿Qué dijo Sansón? Los que han leído la historia, está en el libro de Jueces. ¿Qué dijo? Dijo, ella me agrada y punto, con ella me voy a meter. Y sus padres quedaron calladitos, bueno, ya está bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo terminó Sansón después de esto, hermano? ¿Cómo terminó? Mal. ¿Cómo se llama eso? Suave, corazón suave, corazón dócil, corazón obediente. No, dureza de corazón. Así somos.
Si no te das cuenta, por ahí vamos a avanzar, por ahí actuamos, nos vamos desviando a eso. Por eso el Señor Jesucristo nos está narrando aquí, mira, mostrándonos, hermanos, cómo es el terreno de nuestro corazón. Es como un rayo X, es un espejo, hermanos, que uno puede mirar ahí. Ya. Vamos ahora a lo que a usted le gusta, a lo que a mí me gustaría. Y por supuesto, hermanos, mira, Dios quiere, mira, ahí habla de semilla, y la idea es que esa semilla se haga planta. Y esa planta dé fruto, produzca fruto. Eso quiere Dios. Entonces, si usted al recibir la palabra de Dios, al recibir a Cristo como su Salvador personal, ya es un creyente. Dios quiere que sea una planta de bendición. Dios quiere que usted sea una planta que produzca frutos. Y no quiere estancado y se quiere ahí, hermano, seco. Eso quiere Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer, hermanos, mira, vamos, y esto es trabajo. Vamos a leer el versículo 8. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, dice, a 60 y a cual a 30, dice, hermanos, por uno. Por uno. De una semilla, que de ahí brota una planta, y hoy me ha agarrado más del maíz. No sé las otras plantas, pero me agarra del maíz, porque el maíz produce mazorcas, ¿no? Su fruto es una llama mazorca, y entonces ahí, si se ha dado buen fruto, está muy bien el maíz, hermanos, en esa mazorca, por supuesto que hay más de 100 o hay 100 semillitas ahí, todo. Si usted lo contabiliza, tiene algo de 100 o más, ¿no? O un poco menos. Pero el Señor Jesús está diciendo, no solamente 100, sino dice 60. Y no, mira cómo el Señor baja, o sea, no nos pone una regla ahí, como quien dice, si no llegas acá, ¿qué tal si no llego ahí? Nos pone un poco más bajo. ¿Cuánto? 30. Dice por uno. Entonces digo, mira, Dios quiere que fructifiquemos, que demos fruto. Y ahí la pregunta es, ¿qué es el fruto? ¿Qué es fruto? No, en la mañana no he tenido tiempo para dar todo, bueno, voy a usar un poquito. Pero hermanos, mira, yo le leo aquí, le leo algo que me llama la atención en el diccionario, y como la tecnología está a la mano, entonces le voy a leer aquí lo que dice, cuáles serían los frutos del cristiano, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, un momentito. Dice acá, un ratito, hermanos, disculpen, un ratito. Mira, ¿qué es el fruto? Vamos a tratar de entender, ¿no? Dice así. Dice, la parábola del sembrador se encuentra en Mateo, lo que mencionamos, 13, del 1 al 23, Marcos del 1 al 20, 4 del 1 al 20, Lucas 8 del 4 al 15. Dice, la buena tierra representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, la reciben con corazón bueno y le ponen en práctica, produciendo frutos. La variedad en la cosecha, 160, 30 por 1, simboliza la diversidad de personas que responden al evangelio y a la medida en que producen frutos espirituales. No se trata de comparar o competir, sino de 100 por 1 representa a aquellos que producen fruto con una vida abundante y efectiva. 60 por 1 simboliza a aquellos que producen un fruto significativo, aunque no tanto como otros. 30 por 1 representa a aquellos que producen un fruto básico, pero aún así glorifican a Dios. Bien, dice la enseñanza es que lo importante no es la cantidad del fruto o de fruto, sino la fidelidad y la disposición producir fruto en la vida de cada uno, dice, ¿no? Eso explica. Entonces, mira, aquí, hoy en día, hermanos, hay la inteligencia artificial. Y yo lo busco y dice, qué interesante. O sea, si tu pastor o los maestros a veces no quieren dar tiempo para enseñarte, pero ya ahí está, en tu mismo celular, ahí está. Entonces no hay excusa para decir, nadie me enseña, pero qué bien cuando hay siervos de Dios que están enseñando la palabra de Dios, porque esa es la tarea. Entonces, mira, para ir a lo que dice acá, yo les
les pido que abran sus Biblias en Hechos capítulo 8. Mira lo que dice aquí, hablando de enseñar la palabra de Dios, que es el trabajo para que el terreno esté limpio. Hechos capítulo 8, si pueden buscarlo, si no escuchen, hermanos, mira, rápidamente lo voy a leer. Hechos capítulo 8, versículo 29. No voy a poder leer todo, pero se trata de Felipe y el eunuco de Etíope. Dice así, versículo 29. Y el Espíritu Santo, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. Versículo 30, 8:30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiende lo que lees? Le pregunta. ¿No? Felipe le pregunta al etíope, al funcionario de Candace, como dice la Biblia acá. ¿Y qué responde él? ¿Cómo responde él? El versículo 31, ¿qué dice? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y ahí comienza todo. Felipe tiene la tarea de enseñar. Entonces dice, ¿cómo voy a saber si nadie me enseña? O sea, hay una gran necesidad, hermanos, de enseñar la palabra de Dios. Y gracias a Dios por la iglesia. Amén, hermanos. Gracias a Dios por la iglesia. Entonces la iglesia debe fructificar. ¿Cómo fructifica? Lo que hemos leído ahí, ¿no? Entonces acá hay más que dice acá sobre los frutos. Mira, lo voy a leer. ¿Cuáles los frutos que refiere a la manifestación de la vida cristiana? Como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿A qué se refiere? También puedes incluir, en este caso, obras de justicia, compartir con los necesitados, evangelizar, discipular a otros y servir con humildad. O sea, todo esto, en otras palabras, hermanos, resumiendo todo es esto. Involúcrate en la obra de Dios. O sea, ¿cómo fructificas? Cuando te involucras y no te quedas, no entiendo, no tengo tiempo, no puedo, problemas, y te estancas, sino involúcrate. Entonces yo comencé a pensar eso. Yo, como digo, recibí a Cristo de 16 años. He visto a veces cosas duras, difíciles, de retroceder. Pero he dicho, voy a seguir al Señor, voy a servir al Señor, pase lo que pase. Y ahí viene la palabra con o sin. O sea, con dinero o sin dinero. Así que vamos a ir avanzando, ¿no? La idea es, entonces, involucrarse, hermano. Todos los hermanos de la iglesia están involucrados, están haciendo, aunque sea con la escoba. Con la escoba. El predicador Charles Spurgeon dijo así: si yo siendo lustrín de Zapata, ¿no? Siendo lustrín, glorifico a Dios, eso yo lo haría. Gracias a Dios me ha dado ese privilegio de ser predicador, dice él. Pero si Dios me llamara para ser lustrín y así le glorifico, yo estoy dispuesto a hacerlo. Hermanos, es un privilegio que Dios nos da para servir al Señor y fructificar. ¿Me dejó entender? Fructificar. En esta hora, en este tiempo, quiero cerrar con este versículo. No sé, en esta mañana la mayoría son creyentes, todos ya conocen al Señor, pero puede ser que alguien nos esté visitando. Gracias a Dios que nos están visitando. Aquí se predica la palabra de Dios, aquí se enseña la palabra de Dios. De repente no, poco lo escucho, poco sabe, pero acá se enseña la palabra. Uno para que seas salvo, para que tengas a Cristo como tu Salvador y seas salvo, seas librado de la condenación del infierno. Se predica aquí. Pero también se predica después de haber recibido a Cristo, ya siendo salvo, para que perfecciones, mejores, seas mejor como hijo de Dios. Por tanto, en esta hora, voy a terminar con este versículo que dice aquí en Isaías 66. Si ustedes pueden buscar en sus Biblias, y termino con esto, hermanos. Isaías capítulo 66, el versículo 2. Mira, y esto es para cualquier persona, no solamente para los creyentes, sino cualquiera. Pastor, me dice, yo no soy tan bueno para estas cosas espirituales,
pero trato de buscar, ¿no? Mira lo que dice el Señor, mira. Isaías 66, versículo 2, dice, hablando Dios, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero dice, o sea, Dios hizo todo, Dios nos creó a nosotros, Dios hizo todo. Pero dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos, amigos, si usted como persona se da cuenta de lo que usted es, y yo creo que llegó un día que yo también dije, la verdad, como le dije a mi hermana, yo no me comprometo a ser tan bonito, tan lindo, tan obediente a las cosas de Dios, porque no me siento capaz, yo me siento un perdido, un mal. Y claro, gracias a Dios, entiendo que Dios me ha creado, pero de seguirle, como Él dice, está difícil. Entonces le dije no a mi hermana, y mi hermana me dijo, reciba al Señor como tu Salvador personal, porque es el Señor Jesucristo que va a obrar en tu vida. Él va a hacer el trabajo, no tú, sino Él, pero déjale que Él obre. Si tú dices que tienes este problema de vicio o que sea, déjale al Señor y Él va a orar y dile, y órale a Dios, pues si tú crees que estás fallándole, ora Señor, mira este problema. Y hermanos, yo era una persona que me gustaba ya fumar. Y lo primer día que recibí a Cristo, ya me metí por ahí y comencé a fumar solito, ¿no? Estaba fumando solito. Lo que yo les saboreaba el humo, ahora me comenzaba a hacer un mareo de cabeza. Lo boté ahí a la tierra y lo pisoteé hasta el día de hoy. Han pasado más de 40 años. Muy bien, pastor, muy bien, pastor. Entonces, hermanos, es Dios que va a obrar en tu vida. No digas nada que vas a fallarlo. Pero cuando tú recibes a Cristo, Cristo te perdona tu pecado pasado, tu pecado presente y los pecados que vas a cometer en el futuro. Cuando tú recibes a Cristo, Él te da el perdón de pecado en el sentido total, pero tienes que recibirle, tienes que aceptarlo. Dice la Biblia, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ponernos en pie y oro al Señor. Voy a orar al Señor. No sé, en esta hora, en este tiempo, alguien